Quizás sea yo, quizás estoy dándole demasiadas vueltas y no digo que no, pero no dejo de pensar exactamente a qué se refieren con irse al mundo, a qué se refieren con el mundo. Y no puedo evitar pensarlo en un día como el de mañana, que llevamos unos cuantos días festivos encadenados aquí en un puente un poco extraño y se me han acumulado un montón de tareas para mañana. Y además de ir al trabajo y de tener que solucionar cosas con el banco, que es una cuestión bastante compleja, como os podéis imaginar, hoy no me dejaban hacer la compra online como suelo hacer una vez a la semana, así que mañana voy a tener que ir al supermercado y hacerla allí y estar un buen rato haciendo la compra y mandar que me la suban a casa y voy a tener que sacar tiempo del trabajo para hacer eso. Y también estoy pensando que tengo que llevar a arreglar la tableta a la tienda y que, porque por alguna razón ha dejado de funcionar, aunque está dentro de la garantía, y tengo que comprar una alcachofa de la ducha, aunque no sé muy bien dónde, porque la que teníamos saltó por los aires y no preguntéis qué pasó, no sabemos qué pasó, saltó por los aires. El caso es que todo esto, claro, me hace pensar que me voy a tener que levantar un poco más pronto y ducharme pronto por la mañana antes de que se levanten los niños, tener ya el desayuno hecho para que luego mi marido los pueda llevar al colegio. Y pensando en eso, también tengo que acordarme de que cuando salga yo a la calle de camino al trabajo, tengo que pasar por el banco no solo para arreglar el problema que hay, en fin, cosas, sino también para coger dinero en efectivo porque quiero comprar el pan en el kiosco que hay en la plaza y no acepta pago con tarjeta. Y luego tengo que ir a buscar a los niños. Antes tengo que ir a hacer la compra y luego tengo que ir a buscar a los niños. Y cuando he pensado en eso me he acordado de que, a pesar de que pida que suban la compra mañana, la fruta que compré mañana me la tendré que subir mañana y no la podrán subir en el pedido porque los niños tendrán que merendar y han arrasado con todo. Están en plan arrasar con todo. Y esto es solo por la mañana. Y puede que esto sea, no sé, muy demagógico, pero no puedo evitar pensar, de toda esta lista de tareas que hace una persona normal en un día normal, ¿qué es lo del mundo? ¿Qué es lo de Dios? ¿Hay algo que sea de Dios? ¿Hay algo que no lo es? Exactamente dónde están los límites. Porque yo lo que veo es que vivo aquí, que comparto la vida con el resto de personas que me rodean en esta ciudad, que las decisiones que yo tomo dependen de las decisiones que se toman en el sitio donde vivo, que interdependemos unos de otros. Exactamente no sé decir dónde está el límite de lo que es el mundo y lo que no lo es. ¿En cuáles de todas estas actividades yo voy a ser más cristiana? ¿En cuáles voy a ser menos cristiana? ¿En cuáles voy a mostrar más de Dios? ¿O en cuáles voy a hacer más evangelismo? Exactamente, ¿cuál es el concepto del mundo? Cuando mi vida cotidiana se resume en hacer esa gran lista de tareas e intentar encajarlo todo dentro del esquema del tiempo. Yo os he puesto mi ejemplo, pero supongo que a cada uno de vosotros pasará exactamente lo mismo, sea cual sea vuestra circunstancia. Y pensando en todo esto, pensaba también en una cosa que leí en el Diccionario de Jesús y los Evangelios, que está editado por CLIE, que la verdad es que tiene muchas acepciones muy interesantes. Si alguien quiere buscarlo, merece muchísimo la pena. Y en el apartado de lo que es el concepto mundo, la verdad es que cuenta cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las que cuenta es que no hay un solo concepto de mundo en el Nuevo Testamento. Cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es de donde se toma todo esto, se utiliza el concepto mundo y se traduce como mundo al español, son diferentes conceptos, son diferentes ideas, incluso en griego, aunque muchas veces se utiliza la misma palabra, significa cosas diferentes, no solamente dependiendo del contexto, sino dependiendo del autor, dependiendo del evangelio, dependiendo de un montón de cosas. Y esto solamente en los 4 evangelios. Imaginaos el análisis que se puede hacer de todas las cartas del Nuevo Testamento y del resto de libros. Y si ya incluimos el Antiguo Testamento, la cosa se multiplica por 10, por lo menos. Y en medio de todo este batiburrillo, no hay un solo concepto de lo que es el mundo en la propia Biblia. Pero ¿por qué parece ser que dentro de estas estructuras de iglesia tienen muy claro qué es el mundo y qué no lo es? Cuando el resto de nosotros la verdad es que no entendemos esos límites, no entendemos esas diferencias. Y sobre todo me hace pensar muchísimo en Juan 3:16, que se supone que es uno de los pilares del credo cristiano, y sin embargo lo que dice ahí no es que Dios odia al mundo y te tienes que apartar de él, sino que Dios amó al mundo. Incluso nosotros, incluso la gente más conservadora y más fundamentalista, se tiene que dar cuenta de que si en ese pasaje que utilizan prácticamente para todo, Dios ama al mundo, es un poco paradójico que luego se utilice el mismo lenguaje, el mismo concepto de irse al mundo como algo absolutamente negativo. Si Dios ama al mundo, ¿por qué tengo yo que rechazarlo? Y la única conclusión a la que llego es que lo que me están enseñando
no es la doctrina cristiana, sino que es una forma religiosa basada en ciertas doctrinas cristianas muy distorsionadas. Es muy duro darse cuenta de esto, pero creo que es la única opción que encuentro lógica y sensata. Vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el límite entre el mundo y la Iglesia? ¿Cuál es el límite entre el mundo y Dios? Ni tan siquiera está clara la diferencia entre la Iglesia y Dios, o el mundo y la Iglesia y el mundo y Dios. Parece que es todo lo mismo. El mundo es esa cosa exterior a lo que somos nosotros, pero no sabemos definir bien cuál es el límite que separa la Iglesia de Dios, o de la idea que nosotros tenemos de Dios. Y si ni tan siquiera eso está claro, de lo que uno se da cuenta en cuanto empieza a analizarlo tan solo un poquito es que lo que se identifica como del mundo cambia a capricho del momento, de la denominación, de los líderes, de los pastores, de los grupos y de las intenciones que tengan. Y si es tan cambiante, tan voluble, yo creo que nunca debería haber sido lo que los unifica, ni lo que nos separa, ni que nunca debería ser un concepto que sirviera para rechazar o para coaccionar a nadie. Si lo que los unifica como cristianos, hablando en términos bíblicos claros, es el amor de Dios, el amor que Jesús nos muestra a través de sus actos y de su evangelio, el amor de Dios, ese profundo, que consiste en su propia naturaleza. Y lo que se nos invita a hacer en la Biblia es a seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo del amor de Dios. Hay otro punto muy chocante en este lenguaje de irse al mundo, de apartarse, de estar en la iglesia frente a estar en el mundo, y es que el ejemplo de Jesús lo que te pone es que él se fue a comer con los peores de su momento, con los peores desde el punto de vista religioso, con los peores desde el punto de vista social. En fin, Jesús hizo todo lo malo a los ojos de los demás todo el tiempo. Y se le consideraba el amigo de pecadores, es decir, en ese tipo de lenguaje de la época, ese que se había ido al mundo, como se suele entender ahora. Y sin embargo ese es el ejemplo que se nos pone de lo que tenemos que hacer cuando somos cristianos. Y de repente me encuentro con una paradoja tan grande que no se puede sostener y que yo no me puedo sostener dentro de ella. El lenguaje que utilizan los evangelios, que utiliza el Nuevo Testamento sobre todo, es un lenguaje que lo siento, perdón por decir estas palabras, sé que son muy tabú en muchos entornos, pero es la verdad. Es un lenguaje muy inclusivo. Sé que tiene un montón de fallos y sé que nunca hay que tomarse la Biblia ni ningún otro libro al pie de la letra, pero la idea general es que todo el lenguaje de Jesús, todas las primeras enseñanzas de los apóstoles, para lo que es su contexto histórico, defienden ideas demasiado inclusivas, defienden ideas que hoy en día, trasladadas, traducidas a nuestro contexto, a muchos cristianos conservadores que llevan ese nombre de Dios y ese nombre de Jesús como muy a rajatabla, les resultaría tremendamente incómodas las ideas que nos propone el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no puedo evitar pensar en un mundo, valga la redundancia, en el que el mundo no existe. Creo que al final la idea de irse al mundo, la idea de que el mundo es una cosa diferente a lo que es la Iglesia, no es más que otra táctica de coacción, no es más que otra táctica de controlar un grupo de personas, porque no tiene nada que ver con el mensaje real del Evangelio. Y en realidad, toda esta diversidad de mundos, de conceptos de mundo que aparecen en el Nuevo Testamento, lo que hacen es imposibilitar la realidad de que exista un mundo real. No hay una separación entre lo que es la Iglesia, lo que es la vida de Dios y lo que es la vida del mundo. No en ese sentido. No consiste en lo que haces, ni en lo que bebes, ni en lo que lees, ni en lo que escuchas, ni en los sitios en los que estás o no estás, ni en dónde inviertes tu tiempo. Tiene que ver con el cómo haces todas las cosas cotidianas. El Evangelio, el mensaje del Evangelio es real si yo mañana en toda esa lista enorme de tareas que tengo que hacer, me acuerdo del amor que Dios me tiene y se lo intento mostrar a todo el mundo, incluso si al dependiente pesado y desagradable que me va a atender en alguna de esas tiendas porque lo estoy viendo. Incluso si yo soy amable con ese dependiente y consigo sortear la conversación sin que ninguno se ponga a borde, he mostrado el amor de Dios. ¿Acaso no es eso más evangelio que asistir a un culto un domingo? No me veis, pero estoy haciendo un gesto de no sé con las manos. Pero la verdad es que la idea de que el mundo en realidad no exista, de que ese mundo contra el que se nos ha amenazado no exista, es muy tentadora y sobre todo es muy alentadora, porque entonces te obliga a poner en práctica tus creencias, tu fe, en cada detalle, pero no de una manera
intrusiva, de una manera obligada, de una manera forzada, sino que tienes de verdad que hacerlo tuyo, tienes que convertirlo en parte de tu carácter, tienes que ver el valor que tiene actuar en el amor de Jesús, en cada pequeño detalle, en cada cosa que piensas y haces, dejarte llevar por ese fruto del Espíritu en todas tus interacciones, incluso en la propia interacción que tienes contigo mismo, cómo te hablas a ti mismo en ese rato que estás solo, en ese rato en el que estás pensando. Si el amor de Dios es transformador y llega hasta ese lugar, da absolutamente igual donde estés. Da igual que estés en el culto más santo y más inspirador y más ungido, por así decirlo, entre comillas, de la historia, o que estés, como voy a estar yo, esperando a sacar dinero del cajero automático para poder ir a comprar una barra de pan. Es que realmente está muy bueno el pan de ese kiosco. ¿Y acaso no es también algo bonito poder disfrutar de estas pequeñas cosas? ¿Acaso no es algo de Dios? Yo me siento muy bendecida por Dios por tener ese kiosco de pan tan cerca de mi casa que vende el pan tan rico. Aunque yo tenga que hacer un montón de malabares porque casi nunca llevo dinero en efectivo. Eso se lo digo por si alguien tiene intención de robarme la cartera. No lo intentéis, que solo vais a encontrar céntimos. Lo mejor de todo es que no tengo que imaginar que ese mundo contra el que se me amenaza no existe. Es que me doy cuenta de que en la vida real, en la vida práctica, yo desde siempre he vivido como si ese mundo no existiera. Utilizo las mismas monedas que todo el mundo, utilizo los mismos medios de transporte, voy por las mismas calles, por las mismas carreteras, me dan sombra los mismos árboles, asisto a las mismas instituciones, tengo que ir al médico, tengo que ir al colegio, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a los bancos y utilizo el mismo sistema que el resto de la gente. Puede que haya cosas que me gusten más o menos, puede que haya políticas que me parezcan más acertadas o menos, pero eso ya forma parte del juego democrático y forma parte de las opiniones que tú como ciudadano y como persona tienes derecho a tener. Pero realmente no hay una división tan grande de lo que es el mundo. Creo que cuando en la Biblia se nos pide que tengamos otra forma de pensar y otra forma de ver y otra forma de hacer las cosas, no se refiere a lo que hay fuera de nosotros, se refiere a lo que hay dentro de nosotros, porque al final es el mensaje que tiene Jesús, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Solo que nos hemos centrado mucho en esa religiosidad aparente de los fariseos y se nos ha olvidado que Jesús estaba dando un mensaje que es mucho más universal de lo que aparenta. Así que en realidad no me estoy imaginando no vivir en el mundo, o que no exista la separación entre el mundo y la iglesia. A lo que me refiero es que todos lo hacemos, de manera implícita. Incluso las personas más conservadoras y más metidas dentro de la vida de la iglesia, por mucho que se quieran apartar del mundo, tienen que vivir en el mundo. Y de forma práctica viven en el mundo y no les preocupa absolutamente nada hacer lo que todo el mundo tiene que hacer. En algún momento tienen que dar de alta el agua o la luz de sus casas, en algún momento tienen que firmar un contrato de alquiler, una hipoteca, y van a vivir según las reglas del mundo y van a vivir según las reglas de su sociedad. Y no va a pasar absolutamente nada y nadie se va a preguntar si eso es pecado o no, si con eso están ofendiendo o no a Dios, si tienen que ser más santos y más apartados para Dios, porque no tiene ninguna practicidad. Porque el cambio no está en lo que haces por fuera, sino en las decisiones que tomas con tu vida por dentro, lo que sale de tu corazón, no lo que entra. Y en esta línea tampoco puedo evitar pensar, aunque me provoca un poco de pena, que ciertas formas de iglesia, no todas, hay algunas que no, pero ciertas formas de ser iglesia en realidad se han fabricado no solamente como una herramienta de control hacia un grupo, porque, bueno, ya lo he hablado muchas veces, hay un gran beneficio personal y económico en poder tener un grupo de control, sino que por debajo de eso también se ha gestionado como un grupo, una forma de evadirse de la realidad. Yo soy de la generación de los millennials y estamos muy acostumbrados a los fines del mundo, a las catástrofes, y que siempre como que tenemos ese miedo que pase esa gran catástrofe, por fin esa que acabe con todos nosotros. Hemos visto decenas de películas del fin del mundo durante toda nuestra adolescencia y juventud, y de repente nos damos cuenta de que estamos en ese estado de ánimo, de que estamos siempre esperando la catástrofe final, que venga y acabe con todo. Entiendo muy bien cuál es la sensación de sentirse vulnerable y de sentirse indefenso en una sociedad que la mayor parte de las veces juega a la ley del más fuerte y que de manera natural nunca va a proteger a los más débiles ni a las personas que necesitan protección ni que necesitan ayuda. Y entiendo esa sensación de vulnerabilidad y entiendo la utilidad de que la iglesia se convierta en un lugar apartado. Pero creo que esa es la parte buena de la iglesia y se puede convertir en la parte mala. Es la parte buena porque de verdad la iglesia en esos entornos se puede convertir en un grupo de apoyo, de amor, de cariño, de personas que se quieren sin importar absolutamente nada. Se van a quererte tal y como son porque lo que hacen es llevar a la máxima expresión ese amor del Evangelio. Y tener un grupo de personas así
que no te ponga excusas, que no te juzgue, que te acepte y te incluya, es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo y es una de las cosas más bonitas que nos dejó Jesús. Pero creo que por la misma razón, si no se hace desde el amor, sino que se hace desde la exclusión, desde la exclusividad, acabas teniendo esta clase de evasiones de la realidad, en las que parece que la vida solo tiene sentido porque el domingo haces una actividad muy rara que no haces en ningún otro sitio, que nadie más entiende, que solamente unos pocos entre vosotros tenéis eso en común, que para vosotros ese lenguaje, esa forma de expresarse tiene sentido, pero para nadie más. Y os da la sensación de que esa exclusividad os da un sentido a la vida, y de hecho da un sentido a la vida. El problema es que no tiene mucho significado, aparte de me estoy evadiendo de este gran caos que es la sociedad. Yo la verdad es que preferiría vivir en un mundo en el que no existieran problemas con los bancos. Incluso apenas existieran los bancos, eso sería maravilloso. Pero bueno, como no puedo idear algo así, no puedo estar pensando que el mundo está en mi contra o que el mundo quiere estar en mi contra. Quizá lo está, pero prefiero ir por la vida pensando que a pesar de eso, yo puedo tirar para adelante y yo tengo el poder de Dios y tengo la compañía del Espíritu Santo y yo tengo las palabras y la fe y el Evangelio de Jesús que marcan una diferencia en cada pequeña cosa cotidiana y aparentemente ridícula que hago en mi vida. Me gusta mucho más esa visión de vivir dentro y fuera del mundo, que quizás se acerca más a esa idea de que somos apartados para Dios hasta cierto punto, o de que somos escogidos por Dios, pero no para sentirnos superiores a los demás, sino para amar, para servir y para compartir ese amor. Así que, para mi propia salud mental, voy a seguir imaginando que el mundo no existe y voy a intentar encontrar una manera de que todas las tareas de mañana, todas las tareas del resto de la semana y del resto de mi vida no sean algo que me impida estar cerca de Dios, sino que sean algo que me ayude a estar más cerca de Dios. Creo que hay una respuesta en el Evangelio que abre la puerta a que eso sea posible y yo personalmente me voy a quedar meditando en eso. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.